tenemos ponente de casa. El doctor Lucio recién acaba de ingresar o reingresar a esta institución. Tiene prácticamente una semana de haberse reincorporado. Recién egresado de su doctorado de INAOE en Puebla. Y en esta ocasión él presenta un tema relacionado con lo que fue su tema de tesis doctoral, que es resonancia estocástica para la detección de señales débiles. Entonces cedo la palabra a doctor Lucio. Gracias, buenas tardes. Bueno, faltó ahí paradigma para procesamiento de señales EEG. El trabajo de tesis fue un fenómeno que se llama resonancia estocástica y lo apliqué para señales, para detectar o mejorar señales de electroencefalografía. ¿Qué busco con esta plática? Primero, pues quienes no me conocen, saludos. Ya algunos los ubico, soy profesor de ustedes. Principalmente es cuáles son las líneas y sobre qué estoy trabajando. También porque algunos compañeros no saben todavía sobre qué estoy trabajando yo y podamos empatar trabajos mutuos, ¿no? Siguiente, por favor. Pero ¿qué es la resonancia estocástica? Es lo primero que todo el mundo me pregunta, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? Bueno, la siguiente. Así, una definición: fenómeno físico observado en sistemas multiestables, de preferencia, pero no obligatoria, de preferencia en sistemas caóticos, sistemas dinámicos no lineales. Ustedes siempre que resuelven ecuaciones diferenciales les dicen, pues mejor si son lineales, no nos metamos a las no lineales. Bueno, aquí sí, hay que meternos a las no lineales. Dinámicas, están variando en el tiempo, y bueno, y entonces se vuelven caóticas. Con una pequeña variación en las condiciones iniciales, me da una respuesta totalmente distinta. La resonancia ocurre entre las transiciones estocásticas del sistema caótico y oscilaciones periódicas de una señal de entrada. Y se van a quedar otra vez con las mismas de ¿y eso qué es? Porque los entienden. Bueno, la siguiente, por favor. Me voy a tratar de ir rápido, ya es tarde, hace frío, está calientito acá, pero ya queremos ir a tomar un café. Bueno, sistema biestable. ¿A qué me refiero con un sistema biestable? En teoría de caos, un sistema biestable son los pozos, son dos pozos que tenemos ahí, un sistema biestable. Multiestable tiene varios pozos. Tiene un punto inestable, que es el máximo local, que está en cero. ¿Sí? Imagínense que ponen ahí un balín, una pelotita. Si lo sueltan, sin empujarlo, si lo sueltan, puede caer hacia uno o hacia otro lado. ¿De qué depende? De pequeñas perturbaciones. Si eso es ideal, debería quedarse quieto, estático. Pero en la realidad, una pequeña perturbación va a hacer que caiga hacia uno y hacia otro lado. La pregunta es, ¿hacia cuál va a caer? Depende de las condiciones iniciales, y eso es caos. ¿Ok? Bueno, entonces, para hablar, ese es el sistema biestable. ¿Sí? Para que entiendan la resonancia estocástica, les tengo que explicar qué es un sistema biestable, qué es estocástico, y entonces ya les puedo decir por qué resonancia. Bueno, entonces, sistema no lineal. No tengo apuntador, perdón, pero sistema no lineal. Si le meto solo ruido, si ahí meto una perturbación, pero que sea ruido nada más, ¿hacia dónde se va a estar moviendo? Se le pregunto. Siguiente, por favor. Bueno,
Ahí está, puede irse hacia uno o hacia otro lado. ¿Sí? Eso se llama diagrama de fase. Algunos retratos de fase literal en la traducción. Pero bueno, los parámetros del sistema son la separación de los pozos y su profundidad, hasta ahora. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, ya viene la parte que a nadie le gusta, la parte de las ecuaciones. El sistema es la parte que está en el recuadro azul. Ese es el sistema biestable, ese es su modelo. Tengo una función A por f de t, que es una señal, una oscilación, y el ruido. Ese es el proceso estocástico. El ruido, un proceso estocástico es una señal de ruido variante en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos suponiendo que no tengo una señal. Después le voy a decir, esa señal va a ser un ritmo del cerebro, que va a ser para el electroencefalografía. Esa ecuación no tiene una solución de cálculo como la conocemos, porque, si recuerdan de sus clases de cálculo, toda función debe ser continua para ser integrable o diferenciable. Y esta no lo es, porque estamos trabajando con ruido. Entonces caemos en el mundo del cálculo estocástico y los procesos estocásticos. Esta ecuación que está ahí abajo, no se asusten, nada más está ahí para... porque la agarré en una presentación de mi tesis de doctorado, ¿no? Entonces, por eso está. Siguiente, por favor. Bueno, la realidad es que la transición, esa pelotita, si la soltamos y le metemos ruido, va a estar saltando de un pozo a otro. O se puede quedar nada más en un pozo, saltar al otro, y ahí nos preguntamos cuál es la probabilidad de que esté en uno o en otro lado. Y ya nos metemos al mundo de probabilidades. ¿Sí? Entonces, dada la probabilidad, vemos que esa variable RK me dice cuál es la velocidad de transición probabilística de que esté en uno o en otro pozo. Va a estar saltando. Bueno, la resonancia estocástica, ahí es donde entra la resonancia. Si yo además le agrego una oscilación, resulta que va a haber resonancia. Sabemos que la resonancia entre dos ondas es constructiva si las ondas están en fase, y puede llegar a ser destructiva si las ondas no están en fase. Bueno, ese es el concepto de resonancia. Como aquí tenemos un proceso estocástico, es la transición entre los dos pozos. Cuando esa transición, esa velocidad de transición coincide con la mitad, con 2 veces la frecuencia de oscilación de la señal que estamos poniendo, o estamos metiendo al sistema, se da la resonancia. ¿Y qué va a hacer esa resonancia? Amplifica la amplitud de la señal. ¿Okay? Eso es resonancia estocástica. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tuve que hacer? Tuve que calcular cuáles son los parámetros óptimos de ese sistema para que me dé el pico de resonancia. La primera imagen me dice cuánto ruido voy a meter. Dependiendo de cuánto ruido meta, voy a tener una mayor relación señal a ruido. ¿Qué es la relación señal a ruido? Cuánto ruido hay sobre cuánta señal tengo. ¿Ok? Entonces, poniéndolo en decibeles, 0 decibeles tengo la misma cantidad de ruido que de señal. Normalmente trabajamos con señales donde el ruido es mucho más pequeño que la señal. No es el caso, ¿no? Bueno, y entonces la gráfica de junto muestra precisamente, refuerza la primera imagen, donde la intensidad de ruido se ve cómo va cambiando, cómo hay un pico al aumentar el ruido hasta llegar a un máximo. No se alcanza a ver los números, es 2.4 me parece, pero es precisamente mostrar ese pico, ¿no? ¿Sale? Siguiente, por favor. Bueno, eso es realmente la explicación, ¿no? Bueno, la primera parte sí es la densidad espectral de potencia. ¿Qué está pasando? ¿Cuánta potencia
hay. Ahora, como hay resonancia, quiero buscar un pico de resonancia, pero ¿dónde lo veo? No lo veo en el mundo del tiempo, sino lo veo en el espectro, en frecuencia. Me tengo que pasar al mundo de Fourier y ver dónde está el pico de resonancia. Entonces, bueno, estoy viendo que hay realmente dos picos, ¿no? Porque es una oscilación, es una sinusoidal. Más, la primera es ese subsigma, ¿no? Su doble sigma, que depende de la frecuencia. Y bueno, veo que la respuesta es un lorentziano, que tenemos un término de 1 entre omega al cuadrado, y esa es la caída, ¿no? Si lo graficáramos, veríamos que decae muy rápidamente, y entonces, si hay resonancia estocástica, lo que nos está diciendo es que hay resonancia, y cuando la hay, esa frecuencia es muy baja, abajo de un hertz. Así es que los métodos es cualquier señal que yo quiera mejorar utilizando resonancia estocástica, tiene que ser menor a un hertz. Y entonces, cualquier método que vaya usando, tengo que hacer un escalamiento en frecuencia y hacer procesamiento de señales. Todo esto es procesamiento de señales, para poder llevarlo a ese rango de frecuencias. Y bueno, ya se la relación señal-ruido en base a la velocidad de Kramer. Bueno, siguiente, por favor. Realmente yo utilicé una ecuación de segundo orden, que esa sí es caótica, la de primer orden no es caótica. No es la ecuación completa de Duffy, pero es una de ellas, donde ya tengo un coeficiente de amortiguamiento, y eso me ayuda a reconstruir la señal. En la resonancia estocástica de primer orden solo es la transición entre dos pozos, y entonces la salida es digital. Es hay o no hay, ¿dónde está? En este caso, como ya tengo un coeficiente de amortiguamiento, puedo reconstruir la señal. Para eso me sirve. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, integración numérica. ¿Qué métodos hay en integración numérica? Bueno, usen el que quieran. En mi caso usé Runge-Futter. El detalle es que usé uno donde no es en tiempo real. Así es que mi algoritmo en una computadora i5 con 8 GB de RAM, o sea, mi laptop, se echaba 20 minutos en resolver, en encontrar los parámetros, ¿no? Si quiero que eso sea mucho más rápido, necesito un método de iteración más veloz, ¿no? Y ese es uno de las áreas de oportunidad que tengo para que algún interesado quisiera meterse. Bueno, y bueno, estuve trabajando en MATLAB. Siguiente, por favor. No se ve, pero es el algoritmo. Siguiente. Los parámetros que hay que mover son la profundidad de los pozos, entonces, la separación y el coeficiente de amortiguamiento. Siguiente. Se ven muy bonitas las gráficas. Esas son las transiciones, precisamente, ¿no? Para que se den una idea. Siguiente, por favor. Señales débiles. ¿A qué me refiero con una señal débil? Una señal de menos 10 decibeles. ¿Qué significa menos 10 decibeles? Un decibel es 10, logaritmo va a ser 10 de x. Entonces, si hablamos de 0 decibeles, es 1 a 1. Si son menos 10 decibeles, hay 100 veces más ruido que señal. 20 decibeles, serían 10 veces más, ¿no? Entonces, para que se den una idea, ¿no? de lo que podemos cómo podemos desenterrar señales que están embebidas en ruido, ¿no? Enterradas en ruido. Los métodos tradicionales no funcionan. Fourier, el clásico y querido análisis de Fourier, no funciona. Sí existen métodos para detección de señales débiles, tienen sus límites, son los wavelets, PSA, soporte vectorial de máquinas vectoriales, osciladores caóticos, aparte también hay otra de osciladores caóticos. Esto se llama dinámica estocástica y procesamiento estadístico de señales. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahí para tener una idea de qué tan bueno o malo es el método, tuve que compararlo con
la autocorrelación y la wavelet discreta, perdón. Esa señal entonces genera una señal sinusoidal embebida en ruido con una relación señal a ruido de menos 6 decibeles. No es una señal débil. Entonces, la respuesta, la señal es la que está en medio, la respuesta es las sinusoidales que están abajo. Y cómo se está comportando el sistema. Se puso a oscilar alrededor de los pozos. Y entonces no se alcanza a ver, pero la respuesta de la autocorrelación no se ve, 21 decibeles, la resonancia 34 decibeles y la wavelet discreta 32 decibeles. Entonces ahí se va con la wavelet, ahí va más o menos, la señal no es débil. Siguiente, por favor. Una señal de este lado, una señal de menos 12 decibeles y una señal de menos 22 decibeles. Embebidas, ya son señales débiles, embebidas en ruido. Obviamente las imágenes, figuras B, es que no tengo el apuntador, pero las figuras B son las respuestas de la correlación, de la autocorrelación. Las figuras C son de la wavelet y las D son las de la resonancia. Al final de cuentas, vimos que en efecto la autocorrelación no es un método de detección de señales débiles, no resuelve el problema. La wavelet sí lo resuelve, pero sus señales, si lo ven, están distorsionadas, entonces presenta distorsión armónica. La resonancia estocástica, por lo menos hasta menos 22 decibeles, empezaba a presentar distorsión armónica. En los menos 12 decibeles no. Y ya al final, la gráfica de abajo, la tabla de abajo, muestra que en los tres casos, la resonancia estocástica me dio una ganancia de 50 decibeles ya finales, por encima de los demás. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces podemos desenterrar señales débiles. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, quienes trabajan en imágenes que tienen ahí borrosas, que tienen con ruido, o sea, ya hay líneas de investigación que trabajan en esa parte y aplican resonancia estocástica para resaltar los contornos. Entonces ayuda mucho para el procesamiento de señales, para el procesamiento de imágenes, perdón. Yo lo quise aplicar a la electroencefalografía. Siguiente, por favor. Y bueno, para darles una idea de qué es electroencefalografía, muy rápidamente, no me voy a dilatar acá, son la actividad del cerebro, al final de cuentas. Quiero ver qué patrones. Ya hay toda una línea de investigación donde se ven los patrones del cerebro, y en particular hay uno donde se trabaja con imaginación motora. Se imaginan que están moviendo la mano derecha y se tiene que activar el lado izquierdo de su cerebro, o se activa en promedio en todas las personas. Si mueven su mano izquierda, se activa el lado derecho. Está el espejo el cerebro. Los voltajes que normalmente se miden en un electroencefalograma con electrodos están entre 10 y 100 microvolts. Su relación señal a ruido tampoco es tan baja, está un poquito abajo de los 0 decibeles, pero bueno, también lo sirvió, funcionó. Ahí lo interesante es el ruido. La electroencefalografía tradicionalmente se lleva a cabo en un hospital en condiciones ideales, ¿no? Que no haya balastras, que no tengan el teléfono prendido, que no haya ruido que interfiera con las mediciones de los médicos o fisiólogos que estén haciendo el estudio. Entonces la pregunta es, ¿y si lo saco del laboratorio, me pongo una Emotiv, una diadema portátil, que ya las hay, o podemos hacerlo? Pues, ¿qué pasaría, no? Bueno, entonces, el ruido que existe es ese ambiental y fisiológico: interferencia electromagnética y vibraciones al caminar,
todo el ambiente está irradiado de señales electromagnéticas, eso va a interferir. La línea también. Y fisiológica, pues se están moviendo, mueven los ojos, están hablando, ritmos cardíacos, todo eso influye en las mediciones de electroencefalografía. ¿Okay? Entonces, es lo que conocemos como artefactos que no queremos, ¿no? Siguiente, por favor. Los rangos de los ritmos mu beta que se utilizaron están entre los 8 y 25 Hz, que caen más o menos ahí en los beta, teta, también se les llama mu beta. Siguiente, por favor. Y bueno, tampoco fue inventar el hilo negro, usamos un dataset de la competencia BCI, que es una competencia de interfase cerebro-computadora, que es parte de lo que se planeaba hacer, no se llegó a concretar porque todo fue bastante teórico y no llegamos a la implementación final como tal, como se quería. Ya no daba tiempo. Bueno, aquí lo que estoy mostrando es todo el dataset que es lo que está haciendo. Interfase cerebro-computadora es cómo puedo controlar midiendo actividad cerebral, controlar una silla, controlar algún dispositivo a través de alguna computadora o algún dispositivo móvil. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, y entonces, como vimos que sí nos estaba afectando la distorsión armónica, al final de cuentas tuvimos que estar checando, midiendo tanto la distorsión armónica como la relación señal-ruido, y eso se llama SINAT, es un índice que se maneja, y maximizamos el SINAT. Entonces el algoritmo lo que hace es estar buscando cuál es el máximo SINAT, mejor relación señal-ruido con menor distorsión armónica total. Siguiente, todo esto es el entrenamiento para encontrar los parámetros del sistema. Lo aplicamos primero a un canal, nos da nuestros resultados. Siguiente, por favor. Ese mismo canal lo comparé con el wavelet, entonces vimos cuál es la respuesta wavelet. Siguiente. Y entonces esa es al final la respuesta. Es imaginación motora, entonces es la tarea de mover, imaginar que se mueve una articulación, una mano, y la otra es no hacer nada, quedarse quieto. Y es lo que se está mostrando en estas gráficas. La primera gráfica, las dos primeras, es tarea y rest, de arriba para abajo. Si se fijan en la primera, está muy claro que cómo está la actividad en el hemisferio derecho, que es la imaginación motora del lado izquierdo, ¿no? Y se nota mejor que con la resonancia que con el wavelet. Siguiente, por favor. Bueno, sé que es cansado, sé que no es así, finalmente fue algo muy teórico. La apliqué a lo que es la electroencefalografía, pero este método se aplica a lo que quieran que tenga una señal muy débil. Así, estamos hablando de 500 veces más ruido que señal. Entonces, aplicaciones biomédicas se puede utilizar en visión también, en reconocimiento de imágenes, reconocimiento de patrones. Lo que ayuda principalmente en reconocimiento de patrones es a mejorar la extracción de características para poder hacer una mejor clasificación. Esa es la conclusión que llegamos. Ha mostrado mejores resultados que la wavelet, que es una de las fuertes, de las que realmente se usa mucho.
Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los trabajos a futuro que pudieran darse y que ahí alguno que otro estudiante que ando viendo pudiera trabajar? Una es la parte matemática, no está totalmente formalizada, todavía hace falta hacer desarrollos matemáticos. Otra es el algoritmo como tal, lo tengo implementado, no está en tiempo real, hay que implementarlo en tiempo real para poderlo meter en un circuito embebido, un FPGA, un DCP, algún procesador, y para que realmente lo estemos usando para controlar algo. Crear un circuito integrado también, pudiéramos hacer diseño de circuitos y hacer colaboración con otros institutos que hacen semiconductores. Esa era una de las cosas que yo quería seguir. Finalmente existen circuitos caóticos, el circuito de doping ya se ha implementado antes y no es el único circuito, pudiera implementarse con alguno otro y tener un chip que se pudiera conectar junto con un sensor para hacer la resonancia y, por ejemplo, para la electroencefalografía o para la medición de señales biomédicas, hacerlo directamente, ya no tener que estar haciendo post-procesamiento. Y principalmente que se pudiera utilizar en sistemas ambulatorios bajo ambientes no controlados, ¿no? Lo que les decía, que ambientes ruidosos. Sacar el electroencefalograma del laboratorio es lo que andábamos buscando. ¿Ok? Siguiente, por favor. Siguiente. Pues eso es todo. Nada más era. La idea es que sepan en qué estoy trabajando, sobre qué ando. Los compañeros también que tuvieran una idea sobre qué podemos trabajar, colaborar. Hay quienes no se van a salvar de trabajar en esto, redes neuronales, todo eso, ¿no? Y no sé si tengan alguna pregunta. Sigo vivo. Bueno, mi duda es de si esta tecnología pues, puede amplificar las señales cerebrales, ¿no? O más bien cualquier señal pequeña con una alta cantidad de ruido. Entonces, de hecho, esta tecnología podría ayudar para hacer un mapeo del cerebro, del funcionamiento cerebral bien hecho, algo que no se ha logrado. Sí. No voy a gritar. Sí, la idea sería, sí, pero no tanto. Lo que pasa es que al final de cuentas lo que estamos midiendo en el cerebro es la actividad de todo el cerebro, ¿no? De un conjunto de neuronas, pero en un electrodo está llegando las señales del otro lado del cerebro, ¿no? Si estoy midiendo en el oído izquierdo, también estoy recibiendo señales del oído derecho. Entonces, sí puede aumentar, amplificar señales y va a amplificar en todo el rango, pero no va a decirme mucho más. Lo que sí va a ayudar es a poder separar mejor los patrones y que los algoritmos de clasificación sean más rápidos. A eso sí. Platicando con fisiólogos, a ellos también les serviría como para encontrar fuentes de actividad no en el córtex, no en la superficie del cerebro, sino ya dentro del cerebro.
a ellos les serviría y resolver algo interesante que es el problema inverso, ¿no? De lo que es, para no meter un electrodo, cortar tu cráneo, abrir la tapa del cerebro y meter un electrodo, pues creo que es mejor que desde ahí trates de ubicar las fuentes y realmente ver la actividad más puntual, ¿no? Eso, a ellos sí les interesa esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Pues les damos las gracias al doctor Lucio y un fuerte aplauso, por favor, por su participación. De parte del rector de esta institución se le entrega un reconocimiento, el cual doy lectura. Reconocimiento al doctor Lucio Fidel Rebolledo por haber impartido la conferencia Resonancia Estocástica para la Detección de Señales Débiles, impartida a la comunidad universitaria de esta casa de estudios, en el marco de las actividades del 10º Congreso de Investigación de la UPT. Hacemos entrega, junto con un pequeño presente. Muchas gracias al doctor Lucio y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Gracias, jóvenes. Universidad Politécnica de Tulancingo. Líderes construyendo su futuro.